Un nuevo sábado que comenzamos a transitar esta nueva vida en poesías en este 2018. Vida en poesías que, bueno, vamos transitando a través de cada sábado con diferentes invitados. En este caso, por segunda vez, nos visita la señora Claudia Aguirre, escritora e historiadora, investigadora fundamentalmente de los próceres, ¿no es cierto? Por eso le hemos convocado para que nos cuente y hagamos un poco el homenaje al general Manuel Belgrano, que se llamaba Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Había nacido el 3 de junio de 1770 y murió el 20 de junio de 1820. Como para entrar en la charla y saludarte, Claudia, muchísimas gracias por estar aquí y por sacarnos por ahí de algunas dudas y conocer un poco más sobre sobre este prócer de la patria. Que no solo, porque todos lo conocemos a través de la primaria y de los estudios de la secundaria por el creador de la bandera, pero no solo eso fue Manuel Belgrano, ¿no? ¿Cómo te va, Claudia? Bienvenida, muchas gracias. Muy buenas noches, Gustavo. Muchísimas gracias por la invitación. Es la segunda vez, ¿sí? Gracias por abrirnos las puertas y bueno, sí, venimos en este mes belgraniano prácticamente. Sí. Y sí. como bien dijiste, sí, creo que va más allá del creador de la bandera, mucho más allá del creador de la bandera. Así que bueno, sí, estaremos hablando en las dudas que uno tenga por ahí. Vamos a hablar fundamentalmente de la persona. De la persona. Conocer un poquito más sobre la persona de este Manuel Belgrano. Porque bueno, todos sabemos de sus batallas, de sus... por ahí hay datos que yo he ido recogiendo para ir charlando sobre este general, pero bueno, vamos a comenzar a charlar sobre su personalidad. Sí, va mucho más allá del bronce, ¿no? Como se ve muchas veces a los próceres, ¿no? Se ve desde el bronce, digamos, y bueno, han sido seres humanos con todas sus imperfecciones, con todos sus errores, y bueno, pero también con toda su dignidad y con todo el trabajo que han hecho por su patria. Sí, bueno, sí, como efectivamente dijiste vos, nació un 3 de junio de 1770 sí. Y murió también en el mes de junio, el 20 de junio de 1820. A los 50 años. Tenía 50 años. Sí. Muy joven. Eso estábamos charlando fuera del micrófono, que estos próceres que han muerto jóvenes, como en el caso de Mariano Moreno, que era muy amigo de Belgrano, ¿verdad? Compartían ideas revolucionarias nacidas de la Revolución Francesa. Eso es lo que ellos compartían, porque incluso leían los mismos filósofos de la época, ¿no es cierto? Ellos sí. Leían los libros que estaban prohibidos prácticamente, los leían. Bueno, entonces ellos tomaron muchas ideas de la Revolución Francesa. Eso es lo que prácticamente nos unió y bueno, recordemos que también integraron la primera junta. Sí. Como vocal Manuel Belgrano y bueno, Mariano Moreno como secretario. Secretario, sí, señor. Sí. Vamos a charlar un poquito de Manuel Belgrano. ¿Tenía hermanos? ¿Eras él solo? Manuel, algunos libros y algunos archivos incluso dicen que había sido una familia numerosa, 16 hermanos. 16 hermanos. Otros dicen que fueron 11. Pero en realidad creo que, bueno, la diferencia viene porque hay varios fallecidos. Claro. Había varios fallecidos. Él era en realidad hijo de una familia muy acomodada, una de las familias más acomodadas de Buenos Aires. Y el padre era un inmigrante italiano que vino pobre, pero él con su trabajo como comerciante hizo una gran fortuna. Domingo Belgrano Peri. Sí, en realidad lo convirtió a Pérez, lo castellanizó para poder asentarse en el virreinato. Así que Belgrano Pérez era. Sí, Belgrano Pérez, sí. Sí. Y la madre, María Josefa González Casero. Ella era oriunda de Santiago del Estero. Era santiagueña. Era santiagueña, sí. ¿Y Belgrano sería uno de los hijos más chicos? Más del medio.
Ajá. Más del medio, sí. Y bueno, él tuvo, al ser una familia bastante acomodada, él tuvo la oportunidad de asistir a una universidad que le permitía. No en el caso de Mariano Moreno, por ejemplo, venía de una familia humilde, le costó mucho, Claro, sí, sí. Si bien los dos fueron al mismo colegio que los formó, que era el Colegio Real de San Carlos, que iban la mayoría de la gente que vivía en el Virreinato del Río de la Plata, él estudió en la Universidad de Chuquisaca, en el Alto Perú, era la más cercana que tenía, digamos. En cambio, en el caso de Belgrano, al ser una familia que lo podía costear, él se trasladó a España. Él hizo la Hizo sus universidad, estudios en sí, España. en España, sí, en Valladolid. Y en esa época del virreinato, ¿habría habido muchas escuelas? Porque veo que él, eh, por los premios que él tuvo, que por ejemplo uno de los premios que los donó para que 40.000 pesos y un sable de oro para la construcción de 4 escuelas públicas. Sí, él cuando termina sus estudios universitarios, en realidad que eh, él, el Papa había tenido, bueno, como pasa, ¿no es cierto?, también ahora, eh, una acusación falsa en la aduana. Ajá. Y eso le costó gran parte de su fortuna, ¿no? Le fue bastante injusta, fue acusado y bueno, en realidad perdió parte de su fortuna. Entonces él estaba estudiando leyes, Manuel Belgrano estaba estudiando leyes. Él se recibió de abogado también. Se recibió de, sí, él le dijo que bueno, que ya con la licenciatura en Derecho estaba bien para la época porque ya podía ejercer como abogado. Para que no el padre no siguiera gastando, digamos, en sus estudios. En realidad se recibió con el mejor promedio. Y eso le permitió pedir una autorización al Papa para poder leer los libros prohibidos, porque había que tener autorización papal para poder leerlos, porque eran libros de la Inquisición, así que estaban sumamente prohibidos. Entonces él, bueno, ahí recurre a Diderot, a Voltaire, a todos los filósofos franceses que estaba prohibido leerlos, y bueno, él los pudo leer, ¿no? Entonces se amparó él en eso, que es lo que tenían en común con Mariano Moreno, y bueno, con esas sus ideas revolucionarias, porque también fue un revolucionario. ¿Y se puede decir que la creación de la bandera fue una de las ideas revolucionarias que él tenía? Sí, sí. En realidad las ideas, los colores de la bandera están junto con la escarapela. La escarapela, que fue mucho antes, en mayo, se hizo en realidad para distinguirlos. ¿En 1813 fue lo de la escarapela? No, fue antes, porque en realidad él le pone los colores y piensan en el color celeste y blanco del cielo, pero en realidad él se dirigía a los Borbones porque el rey Carlos III utilizaba esos colores porque era muy devoto de la Virgen María. Era muy religioso. Sí, y él como una táctica, una estrategia militar, si se quiere, para que no hubiera esa diferencia entre el colonialismo y el imperio español, él toma los colores de Carlos III para la creación de la bandera, ¿no? Que en un principio, bueno, también tuvo impedimentos, porque cuando él la enarbola, él manda ¿En el río Paraná? Sí, cuando él la enarbola, él manda a decir que la va a enarbolar. Y desde Buenos Aires le contestan que la guarde la bandera. Bueno, ese era uno de los impedimentos, pero como él la respuesta le llega tarde, él lo mismo, la siguen arbolando y la lleva en todas las batallas. ¿Cuántas batallas tuvo? Tuvo innumerables batallas. Lo que pasa es que la derrota con el ejército del norte fue lo que a él prácticamente lo sepultó, ¿no? Desde parte del Estado, digamos. Fue muy criticado y también le sacaron honores, digamos, por esas batallas que después se los restituyeron, pero fue, digamos, una parte difícil de su vida. Sí. Vamos a charlar un poquito también sobre la vida. Los historiadores, algunos historiadores, dan a conocer que hablan sobre la vida sexual de
Manuel Belgrano como que tenía una homosexualidad. No era así, ¿verdad? No era así. Es lamentable que se haga eso con los próceres. El hecho de cuestionar su sexualidad, ya arrancamos desde ahí mal, digamos, para una persona, ¿no es cierto? Un prócer o cualquiera, creo que hay diversidad. Sí. Pero no era así. La confusión y la burla es lo que provocó este mito que se dice, ¿no? de la homosexualidad. Él optaba por una vestimenta más tipo francesa, porque seguía mucho la moda francesa. Ajá. Se reían por ahí porque uno los ve. Recordemos que en aquella época era óleo solamente los retratos, y bueno, era sí. Óleo. Uh-huh. Se ve con sus calzas blancas, bueno, entonces la burla. Aparte él desde chiquito había sufrido, no chiquito, ya tenía, era un estudiante universitario, se contagió de una sífilis en España. Uh-huh. Era una enfermedad muy normal en la época. Eso le provocó, ¿era una enfermedad grave la sífilis? No grave, pero incurable. Uh-huh. O sea, ajá. En aquel entonces sí la llevaba, ¿no es cierto?, de por vida. Bueno. Eso le provocó, digamos, una voz muy aflautada, porque él le había afectado las cuerdas vocales la enfermedad. Uh-huh. Bueno, sumándole a eso, la vestimenta y todo eso, y aparte, muy importante, él abogaba mucho por los derechos de la mujer en aquella época. Sí, eso es lo que leí. Sí, abogaba mucho por los derechos de la mujer, él creía mucho e impulsaba mucho la igualdad entre el hombre y la mujer, que también era muy revolucionario para la época, ¿no? Sí. Porque en una sociedad muy machista hasta el día de hoy era mal a visto. Una hora. A una hora. Muy mal visto. Sí. Entonces, bueno, todos estos detalles hacen que hasta el día de hoy, lamentablemente, se piense de un prócer estas cosas, que tampoco era para cuestionarlo. Él era soltero, ¿no es cierto? Sí, pero se le habría conocido, alguna noviecita, alguna mujer. Había tenido muchísimos romances, porque él era una persona muy apuesta, digamos. Claro, ¿no? sí, sí. Pero en realidad tuve 2 grandes romances, de los cuales nacieron 2 hijos que fueron naturales. Ajá. Un hijo varón y una hija mujer. El hijo varón fue producto de un romance que tuvo con una chica que era casada. Era casada con un español contrarrevolucionario. Ajá. Entonces, él, como no estaba, el marido de ella no estaba de acuerdo, digamos, con esta época de la revolución y todo esto, se volvió a España. Bueno, ella siguió su romance con 8 años prácticamente. 8 años. En donde ella lo siguió en su expedición al norte. Uh-huh. Y después cuando se enteró de que estaba embarazada, él le planteó la necesidad de seguir con sus batallas y de su vida, porque él no estaba sentado en un lugar, él vivía de batalla. Claro, de batalla en batalla. No tenía un asentamiento. Uh-huh. Con todo esto, ella se volvió a Buenos Aires. Ella era de una familia muy reconocida en Buenos Aires, y bueno, para la época era una vergüenza, era vergonzoso. Claro, sí. Tener un embarazo. ¿Y habría nacido ese niño? Nació y se lo dieron en adopción a Juan Manuel de Rosas, que es el que sí. Uh-huh. Que con el tiempo él lleva el apellido de Rosas Belgrano. Ajá. Con el correr de los años, el Rosas le cuenta la verdad a su hijo adoptivo. Y le dice que es hijo de Belgrano. Que es hijo de Belgrano, sí. ¿Y nombre? Pedro Rosas Belgrano. Ajá. ¿Y el otro hijo? Una hija. Una hija. Sí, ajá. Mónica. María Mónica. Ajá. ¿Esa hija la tuvo con otro de sus romances? Con otros de sus romances, sí. Uh-huh. Sí. Y bueno, por esta vida nómada que él llevaba, no es que no quiso reconocerlos tampoco, sino que una vida que, bueno, es como ponerlo de decir, bueno, sigo con mi carrera militar y siempre trabajando para la patria, o me asiento como padre, y bueno. Claro. Era la lucha. Tenía era que lucha, elegir. Sí, uh-huh. Tenía que elegir. A lo mejor hoy en día digo, bueno, cualquier hombre diría, no, bueno, voy a ser padre, y
Claro. y abandona muchas cosas. A lo mejor era su amor por la patria. Era su amor Ah. por la patria que lo llevó incluso a morir, como todos sabemos, ¿no? Como murió en la pobreza. Vamos a hablar después de eso. Sí. Y de muchas otras cosas, muchas otras curiosidades que podemos Curiosidades, marcar sí. sobre Manuel Belgrano. Vamos a escuchar Mi Bandera por los indios Tacunao y después vamos a seguir entrando en esta historia tan linda de la personalidad del general Manuel Belgrano, el creador de nuestra enseña nacional.